nos pongamos de rodillas para que sea la presencia de su Espíritu Santo quien venga a enseñarnos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nos postramos de rodillas en este humilde lugar que tú has preparado para reunirnos. Queremos invitar la presencia tuya y la presencia de tus santos ángeles. Y sobre todo, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y nos haga reflexionar en el estudio del día de hoy. Dirige mi mente, dirige la mente de tus hijos, dirige nuestras manos a través de las páginas sagradas de tu libro, la Sagrada Biblia, y dirige, Señor, mi Dios, nuestro sentir hacia la obediencia de ella. Y así, al finalizar el estudio, podamos decir, he comprendido lo que tu palabra dice. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hoy en este día vamos a estudiar la introducción al libro del Apocalipsis. Un libro que es especialmente dedicado para el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Esa iglesia que está representada a través de una mujer vestida de blanco, que sus pies tiene sobre una luna y en su cabeza tiene una corona de oro con 12 estrellas. A esta iglesia o a este remanente está dirigido el libro del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1, que es de donde hemos tomado el título de este estudio de hoy. Como dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Así que, ¿cómo se llama este libro? La revelación de Jesucristo. Y aquí nosotros miramos en una ilustración a un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Juan. ¿Quién se le apareció a Juan? Cristo Jesús. ¿En dónde se le apareció a Juan? Cristo. En la isla llamada Patmos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Hoy en día nosotros estamos pasando la misma situación que estaba pasando la iglesia en los tiempos de Juan. Y miren lo que nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya leímos este libro. ¿Se acuerdan cuando lo leímos en la escuela sabática? Miren lo que dice. Pero después de un tiempo, ¿qué dice ahí? El celo. ¿Qué es celo? ¿Qué es celo? Les hago la pregunta, ¿es bueno el celo? Vamos a mirar en el libro de Éxodo, donde aparece esa misma palabrita, el celo.
Éxodo capítulo 20. Y precisamente esta palabrita aparece en uno de los mandamientos. Éxodo capítulo 20 y el versículo 5. Vamos a leer el 4 y el 5 porque está hablando del segundo mandamiento. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter de Dios? Dice que su carácter de Dios es celoso. El celo marca una lucha por algo que se quiere, por algo que se debe de apreciar. Y el celo aparece en el contexto del amor verdadero. Porque miren lo que va a decir. Pero después de un tiempo, el celo, ¿quién es más celoso también? Dios es celoso. ¿Y quiénes deben de tener celo? Los creyentes. En este caso, si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿quiénes deben de tener ese celo? ¿Y quiénes somos nosotros? Los creyentes. ¿Pero qué nombre tenemos nosotros? Los adventistas. Nosotros los adventistas debemos de ser un pueblo celoso. ¿Celoso de qué? Miren lo que dice la cita. Después de un tiempo, el celo de los creyentes o de los adventistas comenzó a disminuir. Y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. ¿Ven con qué está relacionado el celo? ¿Con qué está relacionado? Con el amor de quién? De Dios. ¿Y con el amor hacia quién? Hacia nosotros. Por eso es que cuando usted ama a una persona, si usted ama a Dios, ¿qué debe de ser? Celoso. Si usted ama a su esposa, ¿qué debe de ser? Celoso de que su esposa no se vaya por otro camino. Debe de ser celoso hacia su esposo para que su esposo no se vaya a otro camino. Porque está en el amor. Si usted ama a su hermano, ¿qué debe de ser? Celoso también. Es decir, debe de decirle en el celo del amor cristiano lo que está aconteciendo. Y miren, cuando se pierde el celo, ¿hacia dónde lleva? La frialdad penetró en la iglesia. ¿Sabe usted qué es exactamente lo que le pasa a la iglesia Laodicea? Miren la condición de la iglesia Laodicea. Vamos a movernos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 15 y 16. A ver quién quiere leer Apocalipsis 3:15.
Alguien que lo lea en voz alta. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. ¿En qué condición está este adventista? Está tibio. Pero se va acercando ¿a qué estado? A frialdad. Se va acercando a la frialdad. Versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ahora el versículo 19. ¿Qué palabra vuelve a aparecer ahí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Hacia dónde nos lleva el ángel que se presenta en la iglesia Laodicea? ¿A dónde nos quiere llevar? Al celo de Jehová. A ese celo que se ha perdido. Es decir, cuando se pierde el celo por Jehová, el amor del cristiano se va enfriando. ¿Sabe usted que cuando usted pierde ese celo por Jehová, los que están a su alrededor también se van a ir enfriando? Por ejemplo, si usted mira que su esposo o su esposa se está yendo por otro camino y usted no le dice nada, ¿a qué condición va a llegar el esposo o la esposa? A la frialdad, va a llegar a la frialdad. ¿Y el Señor a dónde nos quiere regresar? ¿Qué dice el versículo 19? Al celo y al arrepentimiento. Miren cómo estaba la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, porque está hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Qué perdió la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Por eso dice aquí, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Si entró la frialdad, esa frialdad expulsó el amor, y al expulsar el amor se fue también el celo por Jehová. Y ahora miren lo que dice. Cuando se va el amor, cuando se va el celo por Jehová, algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Los que pierden ese amor, ¿qué les ocurre? Se olvidan. ¿Se olvidan de qué? De la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Les hago la pregunta, ¿será que como adventistas del séptimo día no nos hemos olvidado en cómo Dios nos ha llevado a la maravillosa verdad? Sí. Miren qué más sigue diciendo. Uno tras otro, ¿quiénes? Los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Está hablando de los tiempos de Juan. ¿Será que también los portaestandartes que comenzaron esta obra no ya murieron? Sí. Algunos de los obreros, ¿quiénes? Más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra. ¿Qué dice
Hechos de los Apóstoles, página 463. Se habían cansado ¿de qué? De las verdades tan a menudo repetidas. ¿De qué se cansaron los jóvenes que entraron en la obra? ¿Saben ustedes que aquí en este diagrama encontramos las verdades que nos fueron dadas como pueblo? Desde 1844. Y saben ustedes que en este diagrama encontramos lo que dice aquí, cómo Dios nos ha conducido a recibir la verdad. Estaba yo escuchando al hermano Emiliano, al hermano José, al hermano Armenta, que estaban hablando de este diagrama. Y el hermano Armenta decía, mire, esto era lo que usaban los primeros adventistas para compartir la palabra. Y el hermano Emiliano le respondía al hermano Armenta y le decía, ay, sí, muy bonito, pero más bonito sería conocerla. Y el hermano José también le comentaba, ¿sabe usted que cuando usted se sienta a los pies del Señor para estudiar su palabra, Él le va a recordar cómo Dios nos ha conducido en el camino? Ahora, el Señor hubo un tiempo en que le habló a su pueblo y se sentía orgulloso de su pueblo. Miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 2 y el versículo 2, hablando de cómo Dios y su pueblo tenían una relación estrecha. Jeremías 2:2, a ver quién quiere leerlo. Jeremías capítulo 2 y el versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así: dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo ahí? Cuando estabas enamorada de mí, cuando tu amor y fidelidad era hacia mí. Anda, le dice al profeta Jeremías, y dile a este pueblo de Jerusalén, cuando este pueblo andaba en pos de mí, con su amor me seguía a mí, su fidelidad me pertenecía a mí. Es decir, hubo un tiempo en que el pueblo de Dios le era fiel a Dios y su celo por Dios era genuino y se acordaba de cómo Dios los había conducido y se acordaba de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Pero estos hombres que comenzaron al principio, en los tiempos de Juan, muchos de ellos, ¿qué ocurrió? Cayeron de su puesto, es decir, murieron en el Señor. Pasaron al descanso. Por eso miren lo que dice, vamos a leer. Los jóvenes que vinieron se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. ¿Saben ustedes que estas verdades han sido proclamadas por mucho tiempo? Pero vino una generación que se cansó de repetir esto. Se cansó de hablar de esta fecha. Se cansó de interpretar Daniel capítulo 2 de esta manera. Se cansó de repetir la interpretación de la quinta, la sexta y la séptima trompeta como aparecen aquí. Se cansaron de repetir eso. Se cansaron de enseñar la persecución del papado
en el historicismo. Se cansaron de enseñarle al pueblo estas verdades. Se cansaron. Y miren lo que ocurre cuando entra una generación que se cansa de repetir lo que Dios ha dado a su pueblo. Miren lo que dice aquí. A ver quién quiere. Le voy a pedir al hermano Emiliano si me presta el otro micrófono para que se pueda oír mejor. ¿Saben qué aparece aquí? ¿Qué dice aquí? Clase de ministerios de sostén propio historicista. Porque vamos a mirar que lo que el Señor quiere es que se levanten nuevos. ¿Saben qué es un portaestandarte? ¿Qué es un portaestandarte? El que porta la verdad. ¿Y qué es un estandarte? Una bandera. Esto podría ser un estandarte. ¿Y el porta quién es? Yo soy el porta y este es el estandarte. El Señor necesita hombres que vayan al frente y que se levanten como portaestandartes. Y que vayan enseñando la verdad. El Señor ya no quiere oidores. Ya el Señor se cansó de oidores. El Señor ahora quiere hacedores. Y el Señor quiere que salgan hombres y mujeres siendo portaestandartes. Por eso nuestra obra, los que ahorita estamos aquí, es de enseñarles a ustedes a que ustedes sean portaestandarte. Pero para eso, ustedes tienen que prepararse. Y es nuestro deber prepararlos a ustedes. ¿Alguien sabe qué se celebró el jueves? Aparte de Halloween. En la iglesia cristiana, ¿saben qué se celebró el día jueves? 500 tantos años de Martín Lutero como reformador. Se celebró en la iglesia cristiana el levantamiento de un hombre que se llamó Martín Lutero, un reformador de la iglesia en la era de la Reforma. Un 31 de octubre de 1517, Lutero se levantó bajo la dirección de Dios para defender. ¿Con qué? ¿Qué era lo que se había perdido? Oh, con celo. ¿Celo de quién? Celo de Dios, celo de su palabra. Se levantó. ¿Contra quién se levantó? Contra el papado, contra el sistema mundial, contra la otra mujer que está simbolizada en Apocalipsis 17. Él se levantó contra ese sistema. Por eso anoche en el estudio yo le decía a los hermanos que ese jovencito que estaba ahí en nuestro medio, que tenía, ¿cuántos años? 13 años. Llegó ahí al estudio, para los que no estuvieron anoche, acompañado de su padre, a un humilde hogar, donde llegó con su Biblia, una Biblia que en la parte de enfrente lleva por título Dios habla hoy. Esa Biblia es una Biblia católica. La Biblia Dios habla hoy. 13 añitos, y nos compartió su testimonio, que él ahí
en el cuarto de su casa, lee solo las Escrituras. 13 años. Y que Dios le ha colocado en el corazón estudiar la Biblia, leer la Biblia. Y está leyendo la Biblia, 13 añitos. ¿Saben ustedes que Martín Lutero estaba estudiando para sacerdote en la Escuela Católica de Alemania? Pero él, aunque estaba estudiando para sacerdote, no había leído la Biblia. Lo que le habían enseñado eran solamente doctrina de hombre. Y él encontró la Biblia y la encontró encadenada. Y dice que él solito la empezó a leer. Y Dios lo empezó a dirigir a través de esa Biblia. Y lo llevó a descubrir el celo por Jehová. Lo llevó a ese primer amor que muchos de nosotros ya hemos perdido. El primer amor. Y saben que cuando Martín Lutero llegó a ese primer amor, bajo el celo de Jehová, lo primero que él hizo fue levantarse contra el sistema que estaba pisoteando la doctrina verdadera. Y entonces Martín Lutero se empezó a dar cuenta de que la salvación no es por obras, como le habían enseñado, sino que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Martín Lutero se empezó a dar cuenta que la iglesia de Cristo no está adornada de joyas preciosas, ni de perla, ni de púrpura, ni de escarlata, sino que está adornada de blanco. Y él empezó a darse cuenta de que a la iglesia a la que él pertenecía no era la iglesia de Cristo, que estaba en un falso evangelio, en una falsa religión. Y pese a eso, no le importó sufrir las consecuencias. ¿Todo por qué? Por el celo de Jehová. Hoy en día nosotros hemos perdido ese celo, porque hoy en día nosotros tenemos miedo de decir la verdad por causa de la palabra. Y ustedes van a mirar que ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan fue llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por el celo de Jehová es que fue llevado a la isla de Patmos. Por eso miren lo que dice aquí cuando se abandona el celo. Dice: algunos de los obreros más jóvenes se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo, ¿qué hicieron estos jóvenes? En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir, ¿qué cosa? Nuevas fases de doctrina. ¿O qué empezaron a cambiar? La doctrina. Usted hoy en día le pregunta a un adventista de esta generación: ¿me puedes explicar este diagrama? ¿Y saben lo que le va a decir? Le va a decir lo que dice Isaías. Miren lo que dice Isaías. Vamos a leerlo. En el libro de Isaías, capítulo
Isaías en el capítulo 29. Versículo 11. Vamos a leer el 10 y el 11. A ver quién quiere leerlo. Isaías 29, versículos 10 y 11. Alguien que lo lea. Amén. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos. Puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. El 11. El 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. ¿Cómo está este pueblo? Enseñado por mandamiento de hombres. Está enseñado por doctrina de hombres. ¿Y cómo están sus ojos? Cerrados. ¿Y entienden la visión? No. Por eso es que si usted les dice, enséñame estas verdades, ellos le dicen, no sé leer, no puedo, no entiendo. Porque han sido enseñados ahora con nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores. ¿Cómo estaba la iglesia de Éfeso? ¿Qué había perdido? Su primer amor. Habían perdido el celo de Jehová. ¿Cómo está la condición de la Odisea ahora? Ha perdido su primer amor. Ha perdido el celo por Jehová. Ha perdido la experiencia de cómo Dios los condujo en el pasado. Ha perdido la interpretación de la sana doctrina. Y el Señor a la iglesia de Éfeso le advirtió lo que venía. ¿Quién quiere leer Hechos 20, 29? Alguien que lea Hechos capítulo 20 y el versículo 29. Hechos 20, 29. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros locos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Eso es lo que está diciendo. Le voy a pedir a Emiliano si me presta su clicker. Esto, ¿qué dice Hechos 20, 29? ¿Qué dijo Pablo, hermana Silvia? Entrarán lobos rapaces. Antes de eso. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hasta ahí. Porque yo sé que después de mi partida, ¿saben lo que está diciendo? Porque yo sé que después
de que yo caiga en mi puesto, después de que yo descanse en el Señor, después de que yo caiga como portaestandarte, porque he sido enviado al descanso, entrarán entre vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Estos jóvenes que les van a traer algo novedoso y sorprendente, con nueva doctrina, porque se han cansado de repetir las verdades que Dios nos ha dado. Escuchen bien, iglesia de Éfeso, le dice Pablo. Cuídense de quién? De los lobos rapaces y de vosotros mismos. Cuídense. Ahora les hago la pregunta. ¿Será que también puede aplicarse para la iglesia de la Odisea? También se diría, como dijo la mensajera del Señor, miren lo que ella dijo. 1915. ¿Alguien sabe en qué año murió la mensajera del Señor? 1915. Ahora miren lo que ella escribió. Al despertar del sueño, la hermana White llamó a la enfermera a su lado y le dijo: quiero decírtelo, odio el pecado. Y lo repitió 3 veces. Tengo el encargo de decirle a nuestro pueblo que algunos no se dan cuenta que el diablo tiene una obra tras obra y los lleva a cabo de maneras que no esperan. Las agencias de Satanás, ¿qué dice aquí? Inventarán maneras de convertir a los santos en pecadores. Es decir, ¿hacia dónde los van a llevar? Hacia el pecado. Y ahora miren lo que dice. Os digo ahora que cuando yo sea ¿qué? Es decir, os digo ahora que cuando mi periodo como portaestandarte termine y sea puesta en el descanso, algo va a ocurrir. Miren lo que dice. Os digo ahora que cuando yo sea sepultada, se producirán grandes cambios. ¿Esos cambios van a ser para bien o para mal? Para mal. Los cambios que Pablo dijo que vendrían, ¿iban a ser para bien o para mal? Para mal. Ahora miren lo que ella sigue diciendo. No sé cuándo me llevarán al descanso. Y deseo advertir a todos contra las maquinaciones del diablo. Quiero que el pueblo sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. ¿No es lo mismo que hizo Pablo? ¿Advirtió a la iglesia de Éfeso? Ahora, ¿no se nos advirtió en la iglesia de la Odisea? También. No sé especialmente qué cambios se producirán, pero deben, ¿qué cosa? ¿Qué dijo Pablo a los efesios? Velad por vosotros mismos. Pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás tratará de inmortalizar. ¿Saben cuál es nuestro error, hermanos? Vamos a movernos a Jueces. Vamos a movernos a Jueces. Y vamos a leer capítulo 2 y el versículo 7. Jueces capítulo 2 y el versículo 7.
El que lo encuentre, que le dé lectura. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿En qué periodo estaba ese pueblo de Israel ahí? ¿Cómo estaba su relación con Dios? Estaba en su primer amor, en su fidelidad a Dios, en su celo por Jehová. ¿Quién era el líder? Josué. ¿Y cómo estaba el pueblo? En su primer amor, en ese celo por Jehová. Y el pueblo había servido a Jehová, dice. Versículo 8, ¿qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Y el 9, versículo 8 y 9. Dice Jueces 2, del 8 al 9. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnath-Serah, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. ¿Qué ocurrió con Josué? Murió. ¿Saben lo que le ocurrió a Josué? Lo mismo que le ocurrió a Pablo. Hago esta ilustración, hermanos, porque quiero que se les quede grabado en la mente. ¿Qué era Josué? Un portaestandarte era Josué. Un líder. Un portaestandarte. Él iba al frente del pueblo. Él enseñaba estas verdades. ¿Y qué ocurrió con Josué? Murió, es decir, su periodo como portaestandarte había terminado. Como guía, había terminado. Como centinela, había terminado. Como atalaya, había terminado. Pero antes de morir Josué, ¿qué hizo él? Lo acabamos de estudiar en la mañana. Instruyó al pueblo, pero ¿en qué se centraba la lección de la mañana? En algo que dejaron de hacer estos jóvenes. Los jóvenes se cansaron de repetir lo que Dios había hecho por ellos. Y Josué hizo lo contrario. Josué repetía lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y por cuántos años estuvo Josué repitiendo lo que Dios había hecho por ellos? ¿Cuántos años vivió Josué? ¿Dónde nació Josué? En Egipto. ¿Qué vio Josué? Vio cómo los trataban los egipcios. ¿Qué más miró Josué? ¿Será que Josué miró cuando Dios llamó a su siervo Moisés? ¿Será que Josué vio cuando Dios llamó a su siervo Aarón? ¿O será que Josué vio cuando Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Será que Josué miró cuando cayó la primera plaga? ¿Será que Josué miró cuando cayó la 10ª plaga? ¿Será que Josué miró cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Será que Josué miró cuando se abrió el mar? ¿Será que Josué miró cuando Moisés también pasó al descanso y terminó su ciclo como portaestandarte?
¿Saben qué es lo que hizo Josué y Moisés? Nosotros tenemos aquí en la iglesia 2 diáconos y un anciano. El anciano soy yo, que es el equivalente también al pastor. Hay 2 diáconos aquí. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos diáconos? Ignacio, ¿y quién más? Y Plácido. ¿Saben qué es lo que hizo Moisés? Moisés lo que hizo es, Josué, toma el estandarte. Ahora te toca a ti llevarlo. Y Josué lo que hizo es, tomó el estandarte y ahora él va al frente con el estandarte de Dios. ¿Saben que eso era lo que ocurría en el pasado? Cuando murió James White, 1883, quien era el editor de la Review and Herald de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entró otro a tomar su lugar. Su nombre es y fue Uriah Smith. Él ahora fue el director de la Review and Herald. Él tomó el portaestandarte y lo siguió llevando. Pero ¿qué dice la Biblia que ocurrió con Josué? Murió. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 10. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow! ¿Qué pasó con los compañeros de Josué? ¿Qué pasó con Caleb? Murió. ¿Y quién vino después de Josué? ¿Qué pasó con los portaestandartes de la iglesia de Éfeso? Murieron. ¿Y quiénes vinieron después? Vino otra generación, vinieron una generación de jóvenes en la iglesia de Éfeso. Les hago la pregunta, ¿qué pasó con los primeros portaestandartes en 1844? Murieron. ¿Y quiénes vinieron después? Otra nueva generación. ¿Y cómo está esta nueva generación del 2024? No conocen lo que pasó. ¿Y por qué es que no conocen lo que pasó? Porque dejaron de hacer algo que se hizo Josué. ¿Qué hizo Josué? Vamos a leerlo. En Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué hay en Deuteronomio capítulo 5? Oh, están los 10 mandamientos. ¿Y a quién se le entregaron esos 10 mandamientos? Oh, a Moisés. A Moisés se le entregaron. ¿Y quién estaba viviendo como jovencito que después iba a ser un portaestandartes en los tiempos de Moisés? Josué. Josué.
Así que Josué escuchaba lo que Moisés escribía y decía de parte de Jehová. Y miren lo que dice en el capítulo 6 y el versículo 7. ¿Quién quiere leerlo? Deuteronomio 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tenían que hacer? Repetir. ¿Y qué tenían que repetir? La ley de Dios. Dice el versículo 1 y 2. A ver quién quiere leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. ¿Qué tenían que hacer? Repetir. ¿Dónde fueron dados los 10 mandamientos? En el monte Sinaí. Así que les hago la pregunta. ¿Los 10 mandamientos están relacionados con la historia de Israel? Así que si venía un niño y le decía, papá, ¿cuáles son los mandamientos que dio Dios? Oh, el padre, ¿qué tenía que hacer? Repetirlo. Y si el niño le preguntaba, ¿y dónde los dio? En el monte Sinaí. Y si el niño les decía, ¿y cómo es que llegaron al monte Sinaí? ¿Qué tenía que decir? Repetirles la historia de cómo llegaron al monte Sinaí. ¿Ven qué importante está relacionada la historia con la repetición? Pero estos jóvenes, ¿qué les ocurrió? Se cansaron de repetir como Dios los había guiado. Y empezaron a enseñar a estos jóvenes algo novedoso y sorprendente. A tal grado que ese algo novedoso y sorprendente hizo que se olvidaran de esto, de la sana doctrina. Vamos a regresar a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y vamos a buscar el versículo 11. A ver quién quiere leerlo. Del 11 al 13. Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. El 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astro.
Así que ¿hacia dónde llevaron estos jóvenes que se cansaron de repetir cómo Dios los había guiado y empezaron a enseñar algo novedoso y sorprendente? ¿Hacia dónde los llevaron? A adorar a otros dioses. Eso ocurrió en la iglesia de Éfeso. Y eso ocurrió en el pueblo de Israel. Y les hago la pregunta, ¿no ha ocurrido en la iglesia de la Odisea? También. El Señor dice en el versículo 16, mas Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los saqueaban. Y luego dice el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. ¿Saben ustedes que cuando Dios levantaba un juez, el juez lo que hacía era levantar el portaestandarte en el pueblo? Entre esos jueces hay uno que fue profeta. Se llama Samuel. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? Levantó el portaestandarte. Se hizo un portaestandarte. Y Samuel comenzó. Y mientras Samuel dirigía al pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? Bien. Pero cuando Samuel murió, ¿a dónde volvía el pueblo? A la idolatría, a la apostasía. Les hago la pregunta. ¿Son importantes los portaestandartes? Y ahora les hago la otra pregunta. ¿Y no te has puesto a pensar que a lo mejor Dios te está llamando para que seas un portaestandarte? ¿A qué conlleva ser un portaestandarte? A tener celo en las cosas de Dios, a defender las cosas de Dios, a enseñar la sana doctrina, no lo nuevo y lo novedoso, sino a repetir, a continuar, a repetir lo que Dios le dio a este pueblo. A enseñarle al pueblo cómo Dios los guió, los dirigió y les dio estas preciosas verdades. A que no te canses de repetirlas. Que no te canses. Miren lo que dice el versículo 19. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no desistían de sus obras ni de su obstinado camino. Cuando el juez moría, ¿qué ocurría? Regresaban nuevamente. Por eso es que, hermanos, miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles. Fue en esa hora crítica. ¿Cómo estaba la situación? Crítica. ¿En qué periodo? En el periodo de la iglesia de Éfeso, porque está hablando de Juan. ¿Cómo estaba el periodo o cómo estaremos nosotros en esta hora?
¿Será que el pueblo de más de 24 millones de adventistas del séptimo día a nivel mundial, que no conocen cómo Dios los condujo y que se han olvidado porque la nueva generación se ha cansado de repetirles las líneas proféticas de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 7, de Daniel capítulo 8, de Daniel capítulo 9 y 10, de Daniel capítulo 12? ¿Será que el pueblo no sabe cómo Dios lo ha conducido? Porque se han olvidado de cómo Dios condujo a su pueblo en las 7 iglesias, en los 7 sellos y en las 7 trompetas. ¿Será que Dios no se ha olvidado? ¿Será que el pueblo no se ha olvidado de eso? Porque la nueva generación se ha olvidado de repetirles y enseñarles. Miren lo que dice. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había necesitado la iglesia su voz como ahora. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habían sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba distante el día cuando los enemigos de la iglesia de Cristo triunfarían. ¿Cómo estaba la situación de la iglesia? Crítica. ¿Cómo está ahora? ¿Y qué necesita el Señor? Portaestandartes. Te hago la invitación y te hago la pregunta. ¿Quieres ser un portaestandarte? ¿Te gustaría tener el celo de Jehová? ¿Se acuerdan de alguien que lo embargó ese celo de Jehová? Jesús. ¿Dónde? En el templo. Porque le habían hecho una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan de alguien más que lo embargó también ese celo de Jehová? Moisés en el desierto. ¿Qué hizo Moisés cuando le llegó el celo de Jehová? Oh, tiró los mandamientos, las piedras que Dios les había dado. ¿Y por qué es que los tiró? Porque el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. ¿Se acuerdan de otro que lo embargó el celo de Jehová? Elías. ¿Qué hizo Elías? Enfrentó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Los enfrentó o les tuvo miedo. ¿Cómo los enfrentó? ¿Cómo los enfrentó Elías? Les dijo, vamos a probar a ver quién tiene la verdad. Los llevó a un desafío. Ustedes dicen que es Baal. Yo digo que es Jehová. Vamos a probarlo. Vamos a colocar 2 altares. Un altar para Jehová y otro para Baal. Y el que responda, ese es Dios. ¿Saben qué es lo que yo les digo a los futuristas? Vamos a la historia. Y lo que muestra la historia
Ese es el que tiene la verdad. Presentan lo novedoso y lo sorprendente, pero no concuerda con los principios fundamentales. ¿Saben ustedes cuántos principios fundamentales existían en 1914? ¿Saben cuántos principios fundamentales existían? 28. Y saben ustedes que dentro de esos 28 principios está la séptima trompeta, los 1260, los 1290 y los 1335. ¿Saben que está la purificación del santuario? Están bajo los principios de la historia. Y no necesitamos presentar algo novedoso y sorprendente. Dice aquí, el remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. ¿Saben por qué sufrían oposición? Por el celo de Jehová. Nos quedamos con Elías. ¿Quién ganó? Elías. ¿Alguien se acuerda de otro que llegó con el celo de Jehová también? Ah, David y Fineas. Dice que cuando estaba el gigante incitando y atacando a Jehová, este jovencito miró a todo su alrededor y él dijo, yo voy, yo llevo el estandarte de Jehová. ¿Cómo estaba el que debía de ir al frente? ¿Cómo estaba Saúl? ¿Tenía fe Saúl? Sí, el rey era Saúl. ¿Saben qué es lo que hizo Saúl? Le dio su traje para la guerra, le dijo, ten, póntela. Le dio su casco, su espada, su pechera. Vete a pelear. Pero David no aceptó. Él dijo, yo voy con el poder de Dios. ¿Saben lo que están haciendo ahorita? ¿Saben lo que hacen estos jóvenes que no conocen? Se quitan su traje y se lo colocan a otro joven, y ese joven sigue presentando lo novedoso y lo sorprendente de su maestro. Y siguen enseñando lo mismo que aprendieron de su maestro, pero no de cómo Dios dirigió a su pueblo, sino de hombres. Mientras que David miró a todo el pueblo y miró que nadie, absolutamente nadie se levantaba. Y él dijo, yo voy. ¿Y cómo le responde el gigante? Bueno, ¿y tú te burlas de mí? ¿Que acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y sin embargo, ¿quién estaba con Dios? ¿Y David con quién estaba? Con Dios.
Fineas, ¿qué hizo Fineas? Otro que se encendió por el celo de Jehová. Porque así lo dice la Biblia, y el celo de Jehová me consumía, dice la Biblia. ¿Qué hizo Fineas? Atravesó con su lanza a una israelita y a una pagana, a una madianita. Pues, allá está Moisés, allá está Aarón en sus asuntos, y Fineas ve que viene pasando por en medio del campamento un hombre, y él viene contento porque trae a su madianita al lado, y van camino a su carpa, y dice que los mira entrar en la carpa, y Fineas le enciende el celo de Jehová, porque estaba faltándole al respeto a Dios. Y Fineas dice que va detrás de ellos y los va siguiendo, mira dónde se meten, de qué tribu es, y los sigue, pero los sigue con una lanza. Y la Biblia dice que ahí en el instante los atravesó. Les hago la pregunta: ¿qué hemos perdido como pueblo? Nuestro primer amor. Hemos perdido nuestro celo por el Señor. A mí me da tristeza, dolor, y a veces me da coraje, porque usted mira los videos donde sale algo novedoso y sorprendente, y usted mira ahí en los views millones de vistas. Pero usted mira videos donde se repiten estas verdades, no llegan ni a los 100. Díganme si no estamos en una hora crítica. La gente sabe cuántas casas se inundaron en España esta semana. La gente sabe cuántas ciudades se inundaron en España. Pero dígale a esos mismos adventistas que le expliquen, que le repitan esto, que le enseñen esto, que le expliquen esto. Y no saben nada. Sabemos cuándo va a llegar Daddy Yankee a Texas. Pero pregúnteles cómo Dios nos condujo en el pasado. Y es como dice el profeta Isaías: el Señor les ha mandado sueño profundo. Y les ha sellado el libro, que para el remanente dice que es una revelación de Jesucristo. Que todo aquel que quiera ver, verá. Y todo aquel que quiera entender, entenderá. Por eso se le llama la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos los profetas para que conozcan las cosas que van a acontecer pronto. ¿Y saben de qué nos estamos perdiendo? De lo que dice ahí en el versículo 3. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que oye y lee y guarda las palabras de esta profecía.
¿Qué hay para quienes estudian este libro? Una bienaventuranza. De eso nos estamos perdiendo, hermanos. De la bendita bienaventuranza. ¿Qué quiere el Señor? Solamente para ver si el Espíritu Santo hace su obra. Termino con esta cita. Que debe de ser un bálsamo para nosotros. Dice aquí, Cristo vino a Juan. Saben que Cristo viene a nosotros a través del Apocalipsis. Cristo vino a Juan desterrado en la isla de Patmos para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de Él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo y Cristo la comunicó a Juan. Y esta es la cita con la que terminamos y en la que el Señor te hace el llamado. Cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, muchos pensaron. ¿Qué pensaron de él? Que ya estaba fuera de servicio, que era una caña vieja y débil, que caería en cualquier momento. Pero al Señor le pareció conveniente usarlo en aquella isla solitaria donde su siervo estaba preso. ¿Qué pensaban de él? Que ya él está viejo, va a morir, ya es inservible. Ya como para qué nos puede servir Juan. Ahora te hago la pregunta. ¿No será que a lo mejor tú también te has sentido inservible? Que dices, pues ya estoy viejo. Ay, si yo tuviera los años que tiene David a veces, ¿no? Joven. ¿No será que a veces nosotros mismos decimos, pero pues yo ya me siento como una caña vieja? Ya cómo el Señor me va a utilizar. ¿Y cómo estaba Juan? ¿Podía ser usado Juan todavía? Te hago la pregunta, ¿te gustaría que Dios te usara? La única manera es ir a Él. A Jeremías se le dijo, no digas soy un niño, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Ni tampoco digas yo soy un viejo, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Nunca es tarde para servirle al Señor. Y nunca es tarde para levantar el porta o ser un portaestandarte. Para eso nos ha llamado el Señor. Por eso, hermano mío, hermana mía, levántate como un portaestandarte. Lleva el portaestandarte del Señor. Repítelo. Repítelo todos los días de tu vida. Lo que Dios
ha mostrado en su historia. No nos cansemos de repetirla. No seamos como aquellos que se cansaron de repetirla. ¿Cuál es la magna repetición que se ha repetido por casi 2000 años? Que Cristo viene por segunda vez. ¿Y te has cansado de repetirlo? No debemos de cansarnos. A Juan se le mostró y le dijo, Cristo, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuve muerto, Juan, y ahora tengo las llaves del Hades. No temas, yo estaré contigo. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Pongámonos de rodillas para que el Señor te levante como un portaestandarte a través de la revelación de Jesucristo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, tienes un remanente, tienes una iglesia pura, sin mancha ni contaminación. Una iglesia que sigue al Cordero por donde quiera que Él va. Una iglesia que no se cansará de repetir cómo tú los has conducido a través de la historia. Que no se cansará de repetir tus santos, justos y buenos mandamientos. Que no se cansará de repetir la segunda venida de nuestro Salvador. Que no se cansará de dar el mensaje de los 3 ángeles. Que no se cansará de repetir el sello del Dios vivo y la marca de la bestia. No se va a cansar, Señor, porque ellos están fundados sobre la roca. Y esa roca eres tú, mi Cristo. Tu apóstol Juan escribió en aquella carta donde dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, de eso hablamos. Y de igual manera, Señor, nosotros decimos lo que hemos visto y lo que hemos oído en tu palabra, en la conducción de este pueblo. De eso damos testimonio. Por eso, Señor, bendice a tu iglesia alrededor del mundo y dale de tu Espíritu Santo a todo aquel hombre, mujer, joven, niño, anciano que se levante o que se quiera levantar como un verdadero y fiel portaestandarte para esta hora final. Dale de tu espíritu, dale de tu ánimo, dale de tu influencia para que avance y oiga en sus oídos cuando tú le hables y les digas, he aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Bendice los alimentos que se han preparado con mucho amor y que sean de provecho para nuestro cuerpo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.